Bueno, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Vamos arrancando, perdón la demora, llegué un poquito tarde. Bien, entiendo que estuvieron viendo ya heaps, ¿no? En la teórica, vieron Heapify, Heapsort. Bien, entonces vamos a hacer un súper rápido repaso de esto y vamos a hacer un ejercicio de heaps para hoy. Bien, entonces Heapify, ¿no? Bueno, ya que lo vieron ahora, ¿alguno más o menos me puede explicar rápidamente qué hace Heapify? ¿Cómo? Bien, recibe un arreglo y lo que hace es convierte ese arreglo en un heap in place, ¿no? Bueno, justo igual creo que está escrito. Entonces, bueno, ahí se devuelve el arreglo hecho un heap, pero en este caso, por ejemplo, puede ser in place. In place, ¿qué sería? Que directamente lo hace el mismo arreglo, no en una nueva. Y esto tiene un orden de ODN, muy importante. Entonces, nada, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Tenemos este arreglo que está representado en forma de árbol, que es un árbol binario, sí, solo cada nodo tiene dos hijos. Es izquierdista, o sea, acá no se refiere a lo político, acá vemos que sí. Y es un heap de máximos, me parece que no, ¿no? Acá tenemos un 80 que ya me rompe, digamos, todo el paradigma. Así que no es un heap de máximos. Entonces sí, no. Entonces, bueno, ¿por qué no es un heap de máximos? Por el 80 que vimos que ahí ya me está rompiendo. Bien, entonces vamos a ver Heapify qué hace rápidamente. O sea, lo que quizás ya vieron en la teórica es que los nodos que no tienen hijos, directamente los como descartamos, ¿no? Porque yo si aplico un down heap en estos, no hace nada, porque totalmente no tienen hijos. Entonces, como que yo voy a trabajar con la mitad del array para adelante, con estos que están en verde. Ahí va. Bien, entonces, empiezo el primero que tiene hijos y aplicamos down heap de las hojas hacia la raíz. Entonces, nada, arrancaría el 2, ¿no? De ese subset y de ahí empiezo a subir. Entonces, nada, ahora, ¿qué hice? Bajé. Acá, ¿cuál es el máximo? El 80. Entonces, tú sube. Bien, y ahora seguimos aplicando lo mismo para el resto del árbol que tenga hijos. Entonces, como que voy corriendo de nuevo con el 1, sube el 30, ahora sube el 50 y esos dos suben el 80. Entonces, quedamos ahí ya con un heap. Y esto lo que es muy importante es que esta operación es ODN, hacer un heapify. ¿Está acá alguna duda? Esto creo que es un breve repaso de lo que ya vieron, así que perfecto. Entonces, ahora es una booleana así, es un izquierda así, es un heap de máximos. Sí, ok. Tuki. Bien, y ahora heapsort, ¿no? Entonces, ¿qué hace básicamente? Es nada, otro sorting de los que ya vimos, que recibe un arreglo, y nuevo in place lo que hace es, a través de funciones internas del heap, ojo, funciones internas, o sea, no suele estar esa confusión de que, nada, convierto el arreglo en un heap, no es así, uso funciones internas del heap, esa diferencia es muy importante. Devuelve un arreglo ordenado, o bueno, lo hace in place. Y esto también es en el ON. Bien, vamos a ver también un ejemplo rápido de cómo funciona esto. Bueno, acá repito entonces, a partir del arreglo recibido, lo convierte en un heap. Va agarrando el primero el heap y lo swapea con el último. Y bueno, por cada iteración aplica un down heap. Entonces nada, tenemos este ejemplo de también un árbol. Entonces, uso Heapify, ¿no? Esto es lo que habíamos hecho antes, este ejemplo, que nos termina quedando. Y ahora ya sabemos que el 80 es el máximo. Entonces simplemente lo que hago es como, acá lo swapeo con el último. Entonces, ya está. Se queda esa operación y listo. Entonces ahora lo que vuelvo a hacer es un Heapify, pero con el resto de la... Con este tramo. Entonces vemos que acá, yo simplemente vemos que el 50 es como el máximo de ese subárbol. Entonces, bien, me termino quedando con ese subset y de nuevo aplica un down heap. Entonces ahí sube el 50. Y nada, básicamente voy iterando para todo el arreglo hasta que eventualmente recorro todos. Así es simple. ¿Alguna duda con esto? También creo que lo acaban de ver, así que era simplemente un repasito. Excelente. Bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio más divertido, ¿no? Esto ya era un repasito. Bien, lo que queremos hacer, tenemos un arreglo de promedios, ¿no? Como está acá. Y queremos conseguir el estudiante con mejor nota. Ahora, esto, algoritmo 1, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Ahí va, a mí me gusta.
a problemas simples, a soluciones simples. Quiero el mejor, agarro, recorro el arreglo y listo. Tipo, nada del otro mundo. O sea, sí, eso es lo que tiene. Uno va avanzando en la carrera, aprende cosas más complejas y tiende a complejizar las cosas. Pero recordemos eso. Tipo, siempre la respuesta, a veces es la respuesta más simple. Así que sí, puedo recorrer. Ahora, ¿qué pasa si quiero conseguir 2 estudiantes con mejor nota? Sí, bueno, si a priori sabemos que son solo 2, también, ¿por qué no? Puedo agarrar, digo, che, ya sé que 1 es el máximo y recorro de nuevo el arreglo sabiendo cuál es el máximo hasta conseguir el segundo. Hasta ahí está todo bien. Y ahora, ¿qué pasa si quiero hacer n? Ya ahí como que se complica un poco la cosa, ¿no? Digamos, si sé que son 2 y esto es constante, esto me da un tiempo constante, o 2 o de n. Pero ahora, si lo quiero hacer con n, ya se complejiza un poco la cosa. Digamos, ¿cuál podría ser un buen approach? ¿Cuál podría ser un buen approach, ¿no? Si quiero obtener los n? Más arriba de eso, digamos, podría yo como ordenar arreglo, ¿no? Y quedarme con los primeros n que yo quiera. ¿Y eso qué sería? N log n, ¿no? Así que sí, Hipsor podría ser un caso particular de eso, en el cual yo ordeno el arreglo y me quedo con los primeros n. Bien, sigamos con esta idea. Bueno, dijimos, ¿no? Queremos conseguir los K estudiantes con mejor nota. Ahora, tenemos esta primera solución que es n log n, pero quiero hacerlo mejor. Quiero hacerlo mejor que n log n. ¿Ideas? ¿Qué se les ocurre? Estamos viendo heaps. ¿Cómo nos puede ayudar el heap para resolver esta problemática? Queremos los máximos. Digamos, si yo voy recorriendo el arreglo, ¿no? Y como que me armo un heap del arreglo que tengo, como que puedo conseguir muy fácil, ¿no? El máximo. Claro, lo devuelvo en uno de uno. Entonces simplemente sería como, si cargo todo en un heap, es, che, dame el máximo hasta lo que yo quiera. Y ya estaría, ¿no? Bien, ¿y esto qué sería? Tenemos uno de n, ¿no? Porque tengo que ir recorriendo todo el arreglo para ir encolando cada elemento. ¿Y este k log n qué sería? ¿Qué les parece que sería? Digamos, si tenemos n elementos, imaginemos, ¿no? Armamos nuestro heap, llegar hasta el límite, ¿no? de una de las raíces, perdón, de las hojas, que sería log n, ¿no? Entonces tenemos log n y este k sería justamente hacerlo k veces para los k elementos. Bien. Pero yo digo, che, esta solución no me sigue gustando. Creo que se puede hacer mejor o se puede hacer de otra manera. ¿Se les ocurre alguna otra manera en la cual podemos hacer esto también usando con heaps? A ver, les voy a spoilear el tiempo en el cual esto se ejecuta y ustedes me dicen. N log k, ¿qué les parece? Ya si pensamos en este log k como que podemos decir, bueno, queremos k elementos, quizá un heap. Estamos haciendo como un poco de reverse engineering, ¿no? Ingeniería inversa. Digamos, bueno, sé que log k es ir recorrer tipo todo un árbol hasta de k elementos, perdón, hasta uno de dos, y esto n veces. Entonces, Heapify y después k veces recorriendo con... Heapify, ok, Heapify tenés un heap de todo el arreglo, eso ya es 1 de n. Bien. Y después haces k veces recorrer la altura con downheap. Bien, pero ahí tenés el heap que es tipo n elementos, así que eso te sería el log de k. Pero no está mal, pero va por ahí. O sea, esto sería muy parecido a esta solución. Bien, ¿qué les parece si en vez de tener un heap con todos los elementos, tenemos simplemente un heap con la cantidad de elementos que nos interesa? Es decir, si queremos, supongamos que... Vamos a negar. Bien, también está aquí. Vamos a borrar esto rápido. Supongamos que k es igual a 3, ¿no? Y tenemos, no sé, un arreglo también de muchos elementos. Decimos, bueno, k es igual a 3. O sea, queremos los mejores 3 elementos del arreglo. Ya sabemos que vamos a asignar solo 3 elementos.
1, 2, 3. Bien, y tenemos acá nuestro arreglo enorme que, supongamos por el momento que esto es mucho, muy grande. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, agarro los primeros 3 elementos de acá y los pongo en un heap. ¿Sí? Y después voy iterando por el arreglo y digo, che, bueno, este es de los top 3, yo ya sé que a mis top 3. Si no, y simplemente es como actualizar el heap. ¿Más o menos se entiende la idea? Y ahora, el heap ¿debería ser un heap de máximos o un heap de mínimos? Bien, supongamos que es un heap de máximos. Acá tenemos, no sé, 4, 9, 8, 1. Vamos a ver. Entonces yo agarro los 3 elementos, ¿no? Y me quedaría esto 9, 4, 8. ¿Qué pasa? Yo como que necesito en realidad saber cuál es el peor de los 3. Porque si yo sé cuál es el máximo, como que yo no sé si este 4, por ejemplo, si yo tengo uno que es mayor, por ejemplo el 7, digamos que aparece el 7 acá, yo lo que puedo ver, o sea, estamos del lado de Bárbara, ¿no? Nosotros no conocemos la implementación, decimos, che, heap acá. Ver tope. Ver tope me devuelve el 9. Pero ¿qué pasa? Tenemos un 4 y un 8 y acá tenía un 7, ¿no? Entonces acá 7 mayor a 4, pero no lo incluí. Entonces vamos a hacer, esto es un poco quizá difícil de pensarlo, pero en vez de pensar en el máximo, vamos a pensar, bueno, ¿cuál es el peor de mis máximos? Entonces hagamos, en vez de usar algún heap de máximos, este era un heap de máximos, vamos a pensar en un heap de mínimos. Ahora lo pongo acá abajo para otro color. Hacemos acá, heap de mínimos. Entonces voy a tener 3, 1, 2, 1, no se ve nada de este. Entonces agarro los primeros 3, ¿cómo me quedaría esto, no? Quedaría 4 como es el mínimo, 8 y 9. Y ahora como que esto sí ya toma forma, digamos, viene el 7 y yo cuando le diga, che, a ver el tope de heap, me dan un 4. Entonces comparo 4 con el 7 y veo, mirá, 7 sí es mayor que 4, entonces voy a hacer acá, agarro el 7 y hago un down heap. Ahora bueno, justo se dio que va bien. Pero imaginemos que entonces va a haber uno mayor ahora, tengo el 10. ¿Qué pasa? De nuevo, le digo, che, a ver el tope, 7. 7 es mayor que 10, bueno, perfecto, entonces lo que voy a hacer es meter el 10 y acá cambio, ¿no? Hago como un desencolar y pongo el 10. Y por la propiedad de heap, esto se va de nuevo a hacer un down heap. Entonces, acá debería subir el 8 y baja el 10. Queda 10. Bueno, ¿se entiende la idea más o menos? Sí. ¿Dudas? Esto es bastante importante, así que aprovechen a hacer preguntas. De hecho, fue muy curioso porque dimos este ejercicio el cuatri pasado y lo tomamos en el parcial y no sé, creo que 10% de las personas lo resolvieron. Así que aprovechen su momento de preguntar. Bien, ahora, entre estos dos, ¿cuál piensan que es mejor? No hace falta que me lo justifiquen, quiero ver que me digan uno, elijan por elegir. Muy bien, tenemos dos variables, ¿no? Tenemos n y tenemos k. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, k es muy chico? ¿Cuál piensa que va a ser mejor? Ok. ¿Y si, por ejemplo, k es muy grande? ¿Cercano a n? Sí. En realidad sí, depende un poco de ambos valores. Como tenés dos variables, en algunos casos va a ser uno mejor el otro. Ahora vamos a igual a ver un poco las ventajas y desventajas. Pero bueno, sí, la idea es esa. La idea entonces es que tenemos un heapify de un heap de máximos si escalamos k, y acá tenemos un heap de mínimos y señalamos k elementos. El tema es, piensen esto, si n es acá muy grande, quizás hacer este heapify, si lo pensamos ahora en memoria en vez de en tiempos, tenemos que tener una memoria enorme, ¿no? Tenemos que tener un heap que es casi igual. Bueno, ahora hacemos un heapify que es simple, pero si fuera otro heap, por ejemplo, tenemos el doble de memoria para hacer esta operación. Ahora, ¿qué tiene de bueno esto, no? Como que tenemos un heap de k elementos, si k es relativamente chico,
Está bastante bueno. En memoria esto es chico. Y ahora, no sé, imaginemos que tenemos n casi infinito, ¿no? No sé, estamos en un programa de streaming, tenemos información todo el tiempo y queremos saber, no sé, quién es el que hace más comentarios. Esto está buenísimo, porque no necesitamos ordenar todo, solo necesitamos K elementos. Entonces, con esos K podemos ir actualizando en tiempo real, aunque n sea infinito, que no tenga un límite. Entonces, nada, las dos soluciones están buenas. Está bueno tener ese dato en cuenta de cuándo uno es mejor, cuándo el otro es mejor. ¿Se entendió esto que dije? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, este dato Martín hizo unas simulaciones hace unos tiempos y terminando que este daba más rápido. Dato curioso. Pero bueno, con el segundo tenemos el dato este de que guarda solamente K en memoria. Entonces, en memoria termina siendo mejor. Bien, entonces, vamos a ver un poquito, vamos a codearlo. Vamos a codear esto a ver cómo nos quedaría. Tengo que mover esto para acá. Bien, acá yo ya tengo una implementación, pero no la vamos a ver. Va a estar un poquito incómodo eso. Ahí. Vamos a poner esto top K, ¿no? Ustedes me tienen que ayudar a resolver esto. Entonces dijimos, esto resuelve, llega una cantidad de números, llega un arreglo de números y llega un elemento acá. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que queremos hacer? Vayamos por la solución por la que hablamos de esta. Ustedes me dicen y yo codeo. Sí. Ahora con esto. Bueno, creo que mucho, 32, 28. No creo que va, ahí va. Bien, entonces lo primero que voy a querer hacer es crear un heap, ¿no? Digamos, puedo crear un heap. No sé, ahora no tengo la primitiva, pero lo pongo así anecdótico, no sé, crear heap. Bien, que este va a ser un heap de mínimos. Heap de mínimos por lo que ya hablamos. Bien, tenemos el heap. ¿Qué hacemos con el heap? Perfecto, entonces voy a agarrar para los primeros K elementos, que ya sabemos que son los iniciales, vamos a heap.encolar. Bien, entonces encolamos acá nums. Numc. Perfecto. Bien, ¿cómo seguimos? Ya tenemos los primeros tres elementos. Claro, yo cuando encolo, el heap tiene la propiedad de eso, que directamente hace sus propiedades internas para que cumpla que cuando pida el O de 1, cuando pida ver el tope, me va a dar en O de 1, en este caso el mínimo. Ok, o sea, por el tope. Bien, con el siguiente. Bien, pero sería como cíclicamente, ¿no? Tengo que ir, digamos, en un for con la cantidad de elementos que me quedan. Entonces, claro, exactamente. Entonces ahora arranco de acá, ya sé que hasta acá tengo cargados. Entonces mientras esto sea menor al nums, o sea, para el resto de los elementos lo que voy a hacer es, acá lo que me dijeron muy bien, vamos a ver el tope, entonces acá tengo el tope. Y lo voy a comparar con ese elemento. Entonces, bien, si el tope es mayor al número en el cual estoy, simplemente lo encolo y ya está. Entonces, hago heap. Bien, me gusta. Tengo que arreglar primero sin encolar, tengo que saber ese elemento. Porque ese elemento ya no sirve. Y ahora sí voy a encolar.
Dale, ahí voy. Perdón, nums. Preguntas, sí. Antes no puedo asegurar que de los tres que coleo, de los cambios que coleo al inicio, esté el máximo mínimo. Que los primeros que encolé estén en el heap. Claro, o sea, que el que dé un tope sea el más chico del máximo. Claro, porque el heap tiene esa propiedad. Yo cuando voy encolando, automáticamente se va estructurando para que me quede siempre después el primero. Tiene esa propiedad. Entonces yo no tengo que hacer nada. Yo le digo encolar, o sea, del lado de Bárbara yo digo encolar y después, bueno, Alan lo implementó para que pueda darse ese caso. Que el tope, sí, tenés razón. Ahí va. Bien, y después, ¿cómo sigue esto? Entonces, repasemos, ¿no? Yo creo un heap de mínimos, encolo los primeros elementos, después sigo recorriendo mi arreglo. Para cada caso lo que voy a ver es si es menor al tope del heap. En ese caso lo que voy a hacer es saco ese elemento y meto el otro. Bien, exactamente, devuelvo, ya está, ya en este caso ya sabemos que nuestro heap son los top K, Entonces simplemente lo que hago es heap.desencolar. Podría hacer algo tipo for. Les juro que es re difícil escribir y ver para este lado. No parece tan difícil, pero lo es. Bueno, mientras el heap no esté vacío, lo que voy a hacer acá es desencolar. Y acá nada, podría tener un slice de elementos, ¿no? Resultado. Make. Un arreglo de números, 0. Y esto acá, bueno. Resultado igual append. Resultado. Y por último, return resultado. Ahí estamos. Joya. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien, tengo lo mismo resuelto acá para que vean el ejemplo. Está hecho con las librerías de Go. Nada, es lo mismo que código, vamos a darle un vistazo, pero bueno, acá tiene unas condiciones básicas, se fija que sea todo positivo y que haya unos números. Crea un heap, también lo mismo. Entonces agrega los K elementos al heap, hace un push de los elementos. Y después para los elementos que queda, hace exactamente lo que ya vimos, que compara el tope de la pila con el número actual. Si está, hace un pop, que es acá de la cola de prioridad, y hace un push. Y por último convierte el resultado, así que podemos ver cómo queda esto. Voy a contar esto, si no, no compila. Bien, acá tengo dos ejemplos para K3 y K5. Vamos a hacer un run. Y nada, podemos ver que tenemos en el primer arreglo 3, 2, 1, 5, 6, 4. Y me volvió 6, 5, 4. Y noten esto, que también devuelve en orden de prioridad, ¿no? Tenemos el 6, el 5 y el 4. Y acá lo mismo, ¿no? Tenemos también los números del 1 al 10 y devuelve 10, 9, 8, 7, 6. Así que ahí nuestro ejercicio estaría resuelto. ¿Cómo? Claro, o sea, no sería. Siempre va a volver por orden de mayor. Porque esa es la prioridad de la cola. La cola siempre te devuelve perdón, el heap, para no confundir. La prioridad del heap te devuelve siempre el mayor, bueno, o el menor, dependiendo si sea un heap de máximos o mínimos. Bien. Ahora volvamos acá. Sí. Por las operaciones de upheap y downheap, heap lo único que busca es que esté el mayor arriba y que cada elemento sea mayor a su signo. Sí. Entonces ahí vas a perder la estabilidad en el momento de que hayan claves repetidas, no sabes exactamente qué es por dentro del heap que va a hacer en los casos de empate, entonces no hay forma de garantizar que sea estable. ¿Sí? En realidad, nosotros no sabemos si estos son no suponemos. Lo que queremos hacer es simplemente poner los elementos. Lo que sí sabemos es que cuando yo recorra todo el arreglo y aplique eso, eventualmente esto va a tener unos máximos.
Pero agrego los primeros 3 porque son los primeros 3. Si no es como que está vacío. No sé, si yo tuviera un rango determinado, no sé, digo, los números van del 0 al, no sé, 1.000.000, digo, puedo poner todos en 0 porque sé que 0 va a ser lo mínimo. ¿Se entiende eso? Pero bueno, como no sé, tipo, tengo un rango de menos infinito a más infinito, pongo los primeros 3. Bien. Si el arreglo constara solamente de 3 elementos y querés el top 3, ya teniéndolos en el heap, ya te quedan el top 3. También. Lo que queda después es ver si hay algún otro elemento que sea mejor que los que ya están en el heap. El segundo. Ah, claro. Bien, ahí va. Igual, si querés volver al código, no muestres la implementación que hiciste con Go, sino mostrar la que hicimos ahora en este ratito. Ok. O sea, la que hice recién, esta. La que hicimos a mano, sí. La que está comentada. Descomenta la capa para que sea mejor. No. Así lo control Z. Bien, ahí va. Para, saco esto, sí, se ve mejor. Ahí va. O sea, consulto. ¿En qué orden devuelve los resultados? Para, vamos a ver. Los resultados es esta parte. ¿Querés ver? ¿De menor a mayor? ¿De mayor a menor? Bien, heap desde mínimos. Entonces. Hay un for mientras el heap no está vacío. ¿Cuál es el primer elemento que se desencola en un heap de mínimos? Están ahí el desencolar, ante una pen. El mínimo, ¿no? De alguna forma estamos diciendo, bueno, dame los top K. Te voy a decir, bueno, sí, te los voy a dar, pero exactamente al revés. Tipo, te voy a dar, si el top 10, te voy a dar primero el 10, después el 9, después el 8. Que puede estar bueno si, no sé, si estás trabajando en un programa que decís, como, uy, ¿cuál será el 1? Pero típicamente, no, estás 10, 9, 8, uy, ¿cuál será el 1? Agarrás el 1. Pero capaz, nosotros queremos acá que esté de mayor a menor, como el top. Vos estás los mejores. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se puede hacer? La gente implementado así, de menor a mayor. Si quisiéramos que esté de mayor a menor, ¿cómo hacemos? ¿Un qué? Un swap. ¿Un solo swap? No, bueno, el N-swaps, bueno, una opción. Bien, N-swaps. ¿Todos saben cómo sería N-swaps? ¿Sí? ¿No? ¿Hay otra opción capaz más sencilla? Ir agregándoles al revés en el resultado. Bien. El resultado es como, o sea, capaz tendríamos que crearlo distinto, ¿no? Para que se puedan ir agregando al revés. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuántos elementos van a haber en el resultado? K. Bueno, K siempre y cuando la cantidad de elementos en el arreglo sea mayor a K. Eso lo podemos tomar como una precondición. Apilado, o sea, una pila auxiliar, bueno, se podría. Otra estructura auxiliar, se puede hacer. ¿Otras opciones? Sí. Sí. Bien. Ah, bueno. Interesante preguntar. ¿Vos de dónde estás grabando? ¿De la compu? Ambas. ¿Desde ambos? Ah, por las dos. Bien. Primero, o sea, pregunto si los heaps se usan siempre, o sea, al crear un heap hay que darle una función de comparación. ¿Sí? Eso es verdad. ¿Sí? Yo no puedo crear un heap sin darle una función de comparación. La función de comparación lo que va a hacer es decir, bueno, si esta es tu función de comparación, un heap de máximos es decir, me voy a asegurar de que el padre siempre sea mayor a ambos de sus hijos. Y se aplica recursivamente. Para cada hijo, el padre va a tener que ser mayor a todos sus hijos. Y la otra pregunta que es muy interesante dice, ¿y yo le puedo cambiar la función de comparación al heap? Podemos ir desde lo más concreto a lo más abstracto. A ver, concretamente, en el heap que ustedes van a implementar, ¿pueden cambiar la función de comparación de un heap ya está creado? ¿No tienen visto? ¿Ni idea? A ver, les muestro si querés el ejemplo acá. Bien, esta es la función de comparación que estaba hablando ese. desde el lado de Alan.
Y esta es la función que nosotros usamos del lado, perdón, esta es la función que usamos acá en la materia, ¿no? Para crear un heap. Yo ahora lo hice así nomás. Pero recibe un arreglo y recibe una función de comparación. Entonces lo que está proponiendo es, che, si ya creé este heap, ¿lo puedo cambiar después? ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Tenés que reordenar el heap que ya tenés. De alguna manera, por lo menos con las primitivas. La primitiva dice crear heap y yo le paso una función de comparación. Entonces, que a menos que haya otra primitiva que diga cambiar función de comparación, no se podría hacer. Y anticipo, no tenemos esa primitiva, aunque hemos tomado ejercicios al respecto. Ahora, supongamos que lo queremos hacer. ¿Cómo hago yo para? Tengo un heap y digo, ya no me gusta la función de comparación que tenía, quiero usar otra función de comparación. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Crear otro heap. Pero me gustaría que sea el mismo heap. No, pues el heap ya lo tengo, me gustaría que tenga otra función de comparación. O sea, sí, va a tener que ser una nueva primitiva. Yo voy a decir, bueno, heap punto cambiar función de comparación y voy a tener que pasar como parámetro la nueva función de comparación. Ahora, esa nueva primitiva, cambiar función de comparación, ¿qué tiene que hacer adentro para asegurarnos de que el heap quede en función de la nueva función de comparación? ¿Por qué digo esto? Supongamos que yo tengo este heap 948, un heap de máximos, y yo le cambio la función de comparación para que se comporte como un heap de mínimos, por decir algo. Entonces yo no puedo tener el 9 como padre del 4, ¿sí? Acá tiene que estar el 4, si yo le cambio la función de comparación. Entonces, en mi primitiva, algo tengo que hacer para que se vea reflejado en la estructura interna del heap. ¿Un solo da un heap? ¿Sí? ¿Cómo? Heapify, ¿viste? Claro, ¿no? Un Heapify. ¿N da un heaps? Ok. Bueno, hoy viviremos con Martín. Ojo con N da un heaps, porque claro, depende de qué es lo que hagas, qué es lo que sucede. ¿No? ¿Vos estabas diciendo? Otra opción. El mayor y el menor, ¿en dónde? O sea, si la función de comparación. Pero ahí ya tengo que cambiar código, ¿no? O sea, si yo quiero que alguien pueda usar una primitiva que me pase por parámetro una función de comparación nueva, no puedo decirle, espera que detengo el programa, cambio en mi código donde dice mayor pongo menor, no funcionaría. Esa es otra pregunta. En función de lo que me decís, voy a hacerles otra pregunta más. Bien, no sé por dónde seguir. Empecemos por ahí. Dato. Ustedes van a implementar un heap de máximos. ¿Sí? Es lo que se le va a pedir en la implementación del TDA. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Sabiendo que tenemos un heap de máximos, para yo guardar numeritos y que el máximo me quede en el tope. ¿Sí? Voy a ir atrás algunos pasos antes de responder tu duda, si te hace un ratito. ¿Cómo hago para que mi heap se comporte como un heap de máximos? Es decir, sabemos que el heap de máximos está implementado como heap de máximos, y yo guardo un 9 y queda en el tope, y guardo un 4 y queda abajo, y guardo un 8 y queda abajo, y ponele que guardo un 6. ¿Sí? Guardo un 6, y obviamente, ¿qué va a pasar con este 6? Va a subir. ¿Sí? No se puede tener un hijo más grande que el padre, entonces va a subir. Ahí está, flashback de Boca y River. Bien. Salones. Entonces, ¿sí? ¿Cómo hago para asegurarme de que mi heap hace estas cosas? Con la función de comparación, tal cual. Yo voy a borrar esto. Yo tengo que hacer tipo que mi heap es igual a crear heap, ¿no es cierto? Bueno, acá crear heap va a tener como acá una cosita tipo que son números, int, ¿sí? ¿Y acá qué tengo que poner? Ah, está escrito ahí. Sí, está escrito ahí.
Ah, bueno, pero ese es heap crear desde arreglo. Ojo. Claro, Voy a crear un heap, así nomás. ¿Qué tengo que poner? Alguna función de comparación. La podría escribir acá directamente o definir en algún otro lado. Vamos a poner función de comparación. Ok. Bien. ¿Cómo escribo una función de comparación? ¿Alguien escribió alguna función de comparación? Para el árbol, ¿no? Bueno, no cargue. Bien. Voy a escribirla por acá. A ver. En azul también está aquí. Negro. ¿Sí? Es una función, fun. ¿Sí? Que lo voy a llamar función de comparación. Recibe A y B, que en este caso son enteros, que estoy trabajando con enteros. ¿Y qué devuelve? Un entero. Tal cual. ¿Qué es lo importante que sea este entero? ¿Qué opciones tiene? 3 opciones. Mayor a 0, igual a 0, menor a 0. Muy bien. Fin. Perfecto. Entonces, yo quiero hacer un heap de máximos. Es decir, lo que sea mayor va a tender a estar arriba. Entonces, cuando se compare el 9 con el 8, yo quiero decir, che, el 9 tiene que estar más arriba que el 8. El 9 es mayor al 8. ¿Cómo? Lo reflejo eso en la función de comparación. ¿Ok? Me dicen en una sola línea, me están diciendo return A menos B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Esto está funcionando? ¿Cómo se lee la representación mayor a 0, igual a 0, menor a 0? Igual a 0 es fácil. Si me preguntan, compará el 9 con el 9. ¿Qué va a pasar? 9 menos 9, 0. Return 0. O sea, sí, cuando los números son iguales, esto está devolviendo algo igual a 0. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se lee, por ejemplo, cuando es mayor a 0? Tengo una función de comparación A, B. ¿Qué significa que es de mayor a 0? Que A es mayor a 0. Que A es mayor a B, perdón. ¿Sí? Se lee así, tipo A de este lado es mayor a B de este lado. A mayor a B. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplo con el 9 y el 8. 9 menos 8, 1. Devuelvo lo que es mayor a 0. Entonces el 9 es mayor al 8. ¿Funciona? Muy bien. Y si le pasamos al revés, le pasamos 4 y 6. ¿Sí? A menos B, ¿cuánto da? Menos 2. 4 menos 6, menos 2. Menor a 0. Eso significa que A es menor a B. 4 es menor a 6. ¿Funcionó? Realmente acabamos de escribir una función de comparación que hace que el heap se comporte como un heap de máximos. Ok. Ahora, para este ejercicio, no necesitábamos un heap de máximos. Necesitamos un heap de mínimos. Hay varias opciones. Podemos, en nuestra implementación del heap, modificar la implementación del heap para que se comporte como un heap de mínimos. Entonces, en código tendríamos que cambiar algunos lugares donde dice mayor, poner menor y cosas así. ¿Cierto? Ahora, ¿podemos simular un heap de mínimos sabiendo que está implementado un heap de máximos? Eso se puede hacer. Cambiando la función de comparación. Si yo cambio la función de comparación, puedo hacer que los elementos se comparen de formas distintas. Sí, le multiplicas por menos 1. Multiplicando por menos 1, muy bien. A ver, ejemplo. Multiplico esto por menos 1. Eso es correcto. ¿Sí? Si yo multiplico cualquier función de comparación por menos 1, agarro algo que se comportaba como máximos, lo hago pasar que se comporte como mínimos. ¿Sí? Ahora, en el caso de los numeritos, yo puedo, no sé, explayar esta fórmula. Esto me da menos A menos B, que también es menos A más B, y otra forma de escribir menos A más B, B menos A. ¿De acuerdo? Entonces todo esto lo puedo escribir como B menos A. En
en el que me pueden decir tipo, che, esto es re fácil, pero no sé, ahí han habido cuatri donde me han preguntado. Digo, bueno, aprovecho y lo digo. Bien, return B menos A. Ok. Entonces, si yo pongo esta función de comparación en un heap de máximos, ¿logro que se comporte como un heap de mínimos? ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, digo, bueno, te va a llegar el 4 y el 9. Ok. Yo entre el 4 y el 9 tengo que decidir, por ejemplo, si yo encolo el 4 y encolo el 9, ¿cuál de los dos se merece estar en el tope? Y en el tope va a estar el que sea máximo según la función de comparación. Ok. Entonces, B es 9. Esto es un 9. Ok. Y A es 4. Ok. 9 menos 4, ¿cuánto da? 5. Entonces está diciendo que A es mayor a B. ¿Sí? Entonces, 4 es mayor a 9, según la función de comparación. Entonces, para nuestro heap de máximos, el 4 merece estar en el tope. ¿Sí? Y efectivamente va a terminar comportándose como un heap de mínimos. Si nosotros encolamos el 1, va a decir, el 1 es mayor que cualquier cosa que yo tengo. Y el proceso de upheap va a poner el elemento en el tope. ¿Ok? ¿Está ahí? ¿Eso? Buenísimo. Entonces, recapitulando, podemos hacer heap de máximos y heap de mínimos con diferentes funciones. Esto multiplicar por menos 1 siempre funciona. Si podés, todo lo que da mayor a 0 lo convierto en menor a 0, y todo lo que da menor a 0 lo convierto en mayor a 0. Eso, muy bien. Bien. Y lo otro es, entonces volviendo con tu duda, podemos cambiarle la función de comparación a un heap que ya está andando. El heap ya está funcionando, anda por ahí, ya fue creado una función de comparación. ¿Podríamos crear una nueva primitiva para modificar su función de comparación? Sí, pero O sea, para que digamos, internamente, lo único que tendría que hacer, vamos a hacer ahí, internamente, lo único que tendría que hacer, no voy a hablar, me hace mucho ruido el pizarrón. Internamente lo único que tendría que hacer, en algún lado donde tengo el heap, tipo la estructura de heap punto función de comparación, igual nueva función de comparación. Mira, Patricia. Bien. Ahora, ejemplo. Yo tenía mi heap. 9, 6, 8. Digo, buenísimo. Te asigné una nueva función de comparación. Ya está. Es como el mismo heap, pero con la nueva función de comparación. ¿Qué problema tiene? La estructura interna de los elementos no cumple con la propiedad de heap para la nueva función de comparación. ¿Cuál es la mejor forma de agarrar un conjunto de elementos que está presuntamente desordenado y hacer que esté heapifiado? Que tenga pinta de heap para alguna función de comparación que yo quisiera definir. Encolar un elemento. A ver, podemos verlo. Me gusta la propuesta. Hagamos el ejemplo. Este es un heap de máximos. Y voy efectivamente lo convierto en un heap de mínimos. Perfecto. Vamos a encolar un elemento. Podría ser cualquiera. Podemos encolar el 2, por decir algo. El 2 lo vamos a encolar acá. Muy bien. Y al encolar el 2, ¿qué efectos ocurren? Tipo seguimiento. Recuerden, ahora la función de comparación fue modificada para hacer un heap de mínimo. El 2 sube, ¿no? El 2 sube, cambia acá está el 2, acá está el 8, y acá compara el 2 sube, acá está el 9, acá está el 2. ¿Es este un heap? O sea, ¿cumple la propiedad de heap para una función de comparación de mínimos? No, no lo cumple. Entonces, encolar un solo elemento no es suficiente. Vamos a necesitar otra idea. ¿Qué podemos hacer?
Hippify. Yo agarro, digamos, un heap, o sea, un conjunto de elementos, están ahí, puede ser el arreglo, puede ser cualquier tipo de representación. Pero le digo, supongo que vos estás desordenado como venga y te hago Hippify, le obligo a ese conjunto de elementos a que esté ordenado como la función de comparación que a mí me gustaría. Entonces, h.hippify, ¿sí? Con los parámetros que necesite, lo que sea, dar la longitud del arreglo, etc. Pero Hippify me va a dar la garantía de que, o sea, yo le paso cualquier cosa al Hippify y lo convierte en un heap que cumple la función de comparación. Eso es lo que hace Hippify, es el contrato que tenemos con Hippify. Digo, Hippify, vos lo que haces es, en ODM, agarrar un arreglo cualquiera y lo convertís en un arreglo que representa un heap con esa función de comparación. Y esta primitiva, entonces, ¿cuánto cuesta? ODN. En ODN, tal cual. Que no es lo mismo, por ejemplo, yo hago n de down heaps. Depende de cómo los haga. O n up heaps. ¿No? Pero yo uso Hippify, yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Perfecto. Pronto. Entonces, volviendo, esto era porque queríamos imprimir. Entonces, podríamos, para imprimir, crear una nueva primitiva que reordena los elementos de mayor a menor, cosa que los desencole en orden. Pero es un montón, ¿no? Crear una nueva primitiva. Si estoy usando el heaps, una función, tendría que pedirle permiso a Alan. Che, Alan, tipo, me hace el favor de crear una primitiva y decir, che, pero había un montón de primitivas, ¿por qué me pedís otra? ¿Conseguí el código? ¿Volvemos? ¿Cómo hacemos? O sea, habían dicho unos swaps, no, tipo el código del print. ¿Cómo? Sí, el print. El resultado. Íbamos guardando el resultado. ¿Podríamos hacer swaps? O sea, si me dicen los swaps son suficientemente sencillos, nos quedamos en los swaps y listo. Pero si alguien tiene una forma más sencilla de hacerlo. Otro ciclo. La complejidad es la misma, porque son en elementos. Yo puedo hacer, podría el arreglo, ya pedir la cantidad de elementos que voy a necesitar. Ok, me gustaría devolver el arreglo ya ordenado. ¿Puedo hacer sort? No sería ideal, ¿no? El sort tarda más. En el log n, donde n es la cantidad de elementos, o sea, sería k log k. Estaría bueno. El resultado. ¿Podemos crearlo con la cantidad de elementos que va a tener finalmente? ¿Cuántos elementos va a tener? K. Eso dijimos un ratito. A mí es superador decir que el arreglo va a tener tantos elementos como el heap tenga. ¿Sí? Que puede ser K, puede ser menos, porque capaz hay menos elementos. Entonces, el resultado lo creo como heap.cantidad. Después, mientras el heap no esté vacío, puedo guardar lo que sale del heap, pero de atrás para adelante. Y yo creo el arreglo con la cantidad de elementos que voy a necesitar y hago una variable tipo i, voy diciendo, bueno, guardo acá, i menos 1, guardo acá, i menos 1, guardo acá, i menos 1, guardo acá. Cuando quede un solo elemento, va a ser el más grande, lo guardo acá, ¿sí? Y cuando el heap esté vacío, ya guardé todos los elementos, pero de mayor a menor. ¿No es cierto? Nada, era eso. Pero capaz lo resuelven con swaps y listo. Son como formas de pensar diferentes cositas. Me pueden decir, no, Ezequiel, es re sencillo lo que estás contando y yo paro de hablar. ¿Está bien? No tiene menor complejidad, pero me parece más sencillo que tipo escupir todo al revés y después hacer swaps. Sí. No sé. Claro. Pues ya estamos. Bien. Bueno, eso. Ahora va a pasar Flor y Vini. ¿Queda algo, Dani? Sí. No, nada, era cerrar esto. Así que bueno, es el ejercicio top K, bastante conocido. Bueno, bien, ahora siguen las chicas. Bueno, hola, yo soy Pilar. Y bueno, esto es más que nada esta parte como para ir charlando. Estuvieron viendo hips. La pregunta es si se puede usar un hip para implementar el TDA cola. ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Si lo piensan, un heap, ¿qué es? Como es una estructura que guarda datos, ¿no?
¿Cómo hay alguna otra forma de llamar el heap? Cola de prioridad, sí. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué cosa? ¿Y cuál sería esa prioridad? Claro, pero la cola, si se fijan, también es una estructura de datos que guarda con cierta prioridad. Habían visto que tenía como que seguía la idea de FIFO, ¿no? El que primero entra, primero sale. Entonces, siguiendo esa idea, ¿cómo se les ocurre? Sí, está bien. Claro, el heap, entonces siempre vos guardás elementos y para determinar la prioridad que tiene el heap se usa la función de comparación que uno define. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la cola es una estructura de datos que guarda, que prioriza estos elementos que primero, siempre el que primero entra, es el que primero sale. Eso, basado en un heap, ¿cómo se les ocurre? ¿Cuál sería esa prioridad? Lo mismo, ¿no? Claro, por el orden de entrada, ¿no? Entonces, ¿y esto se les ocurre cómo se puede llegar a implementar? ¿Sí? Bueno, igual es eso básicamente que dijeron lo más importante. Es implementar una cola de prioridad usando como función de comparación priorizar la entrada del elemento. Una forma por ahí de implementarlo sería con un struct, ¿no? Jugando esto a ser Alan y Bárbara, nosotros seríamos el Alan de la cola, porque lo estamos implementando, pero sí. Claro, vos le das mayor prioridad al que primero entra. Entonces siempre vas sacando el que entró primero. Y es más o menos lo mismo, o sea, si se lo ponen a pensar es lo mismo que una cola. Teniendo en cuenta el largo del heap, decís. Claro, eso podría servir si, tipo, al principio sí, porque encima el heap tiene sí, o sea, tenés el método de largo. El problema con eso empieza cuando ya arrancás a encolar y desencolar elementos que por ahí te va variando el largo, entonces ahí ya deja de ser tan estable. En cambio, si vos, por ejemplo, tenés en tu cola, imagínense que pueden guardar structs que tienen, además del dato del elemento, tienen el orden de entrada y usás eso para la función de comparación. ¿Tiene sentido, no? Más o menos. ¿Sí? Perdón, claro, lo que tiene... Nosotros acá en general los TDAs los trabajamos con generics, imagínenselo, pueden guardar cualquier tipo de cosas, no hace falta que guardes números, puedes guardar frutas. Entonces, la prioridad se la das vos, sabés que siempre es por el orden de entrada. Vos sabés que el primero que te entra va a ser el que mayor prioridad tiene si es un heap de máximos. Pero eso siempre lo determinás con la función de prioridad. Lo que podés ir haciendo por ahí es, si querés arrancar del más bajo, pero después cuando usás la función de comparación, tenés en cuenta que el que primero entró es el que tiene la entrada más baja. Eso, claro, eso es todo tema de implementación, pero la idea principal es un heap, es una cola de prioridad, y para poder implementar una cola como la conocemos, tendríamos que priorizar a aquellos elementos que entran primero, ¿no? Sí. Bueno, y... Sí, perdón. Fue para atrás. O sea, consulta. ¿Se puede crear un heap sin función de comparación? ¿Sí de mínimos? O sea, no tiene función de comparación. Yo el heap crear, paréntesis tipo vacío. ¿O qué pasaría si yo creara un heap sin función de comparación? Como que no sería un heap o que no sabría qué hacer. ¿Vamos a hacer un seguimiento? Sí, básicamente es... Ese es el tema. Un heap sin función de comparación es un arreglo. Supongamos que tenemos elementos 3, 7, 4, 2 y yo quiero guardarlos en un heap y que funcione como una cola.
que es lo que pide el ejercicio. Piensen. Entonces, yo quiero guardar estos elementos. Estos elementos concretamente y por dentro se van a comportar, o sea, va a ser un heap. Entonces, yo guardo el 3 en el heap. Si yo lo pongo como un arbolito, va a estar ahí el 3. Si lo pongo como un arreglo, va a estar ahí el 3. ¿No es cierto? Ahora guardo el 7. Yo voy a guardar el 7 aparecería acá y el 7 aparecería acá. Ahora, ¿qué es lo que el heap va a querer hacer? Va a querer hacer heap, o sea, va a querer hacer upheap. ¿No? Acabo de agregar el 7. Va a querer hacer upheap. Si yo no le pongo función de comparación, ¿qué va a pasar? No, o sea, va a tratar de llamar a la función de comparación y va a ser un puntero null, tipo, va a explotar. Entonces, tenemos que poner una función de comparación. O sea, si yo no le pongo función de comparación, no es verdad que se va a comportar como un arreglo. Porque el heap no es un arreglo. Yo le guardo el 7, un arreglo, guardaría el 7 y listo. El heap quiere hacer upheap y empieza a hacer cosas. Entonces, es importante eso a considerar. Yo escuchaba por ahí, no, bueno, pues se comporta como un arreglo, yo no le pongo función de comparación, pero no es suficiente. Puedo decir, bueno, yo quiero hacer upheap y no puede porque no tiene función de comparación y explota. Entonces, alguna función de comparación tenemos que poner. La pregunta es cuál. Hay gente que ya lo vio, me parece. Sí, Pero lo no sé si estuvieron todos lo diciendo. vieron. Perdón, con eso igual, por eso también el nombre, ¿no? Cola de prioridad. O sea, nosotros siempre, como lo estamos implementando, siempre podemos elegir qué prioridad tiene esta estructura de datos y cómo se la damos con la función de comparación. O sea, si haces un struct que te va sumando, que empieza en 0, te va sumando 1 mientras van entrando, la función de comparación es mientras sea más chico, está más arriba. Y entreordenado. Pero es como difícil, porque sí. Se puede hacer más simple que eso. O sea, a mí lo que se me ocurre por ahí es, de vuelta, nosotros estamos tratando de por ahí implementar una cola, ¿no? O sea, somos Alan de la cola. Pero si vamos a usar un heap para implementar la cola, el heap lo estamos usando desde el lado de Bárbara. A nosotros no nos importa, nada más tenemos que definir la función de comparación, eso sí. Pero después somos Bárbara. Entonces lo que se me ocurre, ahí voy, es guardar que el elemento que estés guardando en tu cola sea este struct, ¿no? O algo así. No sé, eso va dependiendo. Y directamente usamos las funciones de comparación así más simples, como habían hecho en los ejercicios anteriores. Comparando, ¿no? Vos, perdón, ibas a decir algo. Mi consulta era más que nada por el examen. En el examen ustedes van a dar una función de comparación o nosotros decidimos cómo implementarla. No, o sea, la idea es que ustedes puedan definir esta función de comparación, pero siempre son simples como estuvieron haciendo, viendo si va a ser un heap de mínimos o un heap de máximos. Pero no es que está bien uno o el otro, sino que cualquiera de los dos bien aplicado o depende del ejercicio. Depende del ejercicio, sí. Pero bueno, por las dudas, ¿se entendió cómo sería la idea de implementar una cola con un heap? O lo clave es esto, es cómo definimos la prioridad. No sería, vos en el struct le pones lo que dijo él, le pones a cada cosa que estás agregando, le pones un 0, que se vaya aumentando 0, 1, 2, 3, y comparás. Si uno es menor que otro, lo pones arriba, pero sería lo mismo. Bueno, la única comparación que tendrías que hacer es el número que está asignado al valor que querés encolar. Marco, ¿eso? ¿Pensamos el seguimiento? Bueno, pues él dice Yo no entendí. que el struct, o sea, naturalmente tenemos que guardar el 3, porque el 3 es el dato que nosotros tenemos. Si perdemos el 3, no estamos funcionando como cola. O vos cola le haces encolar y cuando haces desencolar vas a querer ver el 3. Hasta ahí, eso necesitamos poder hacer. Ahora tenemos la necesidad de hacer un struct porque además del 3, o el 7, o el 4, o el 2, necesitamos guardar cuál es la prioridad de cada elemento. Entonces, yo en vez de guardar enteros, voy a guardar structs de parejas de enteros. El número y la prioridad. Su propuesta fue, al primer numerito que llega le ponemos prioridad 0. Al segundo numerito que llega le ponemos prioridad 1. Al
tercer número inicial le ponemos prioridad 2, como que va incrementando la prioridad. Eso es una buena idea, habría que ver cómo se comporta a la hora de guardar los elementos en el heap. ¿No es cierto? Yo guardo el 3, ok, tiene prioridad 0. Guardo el 7, tiene prioridad 1. Cuando haga upheap, ¿quién va a quedar arriba, quién va a quedar abajo? Recuerden que es un heap de máximos. Bueno, como quieran. Parece, ¿Sí? sí. A ver, nosotros siempre decimos que tenemos implementado un heap de máximos, pero podemos elegir igual. ¿Qué elegirían? Ok, elegimos un heap de mínimos. Y supongamos que yo le digo, che, no, pero está implementado de máximos el heap. ¿Cómo hacemos? Lo acabamos de ver. Damos vuelta a la función de comparación. ¿No es cierto? Entonces, tal cual. Este 3, que tiene prioridad 0, dado un heap de mínimos, o bien un heap de máximos a la que le di vuelta a la función de comparación, el 3 contra el 1, el máximo, digamos, el más importante, el que tiene que quedar en el tope, es el 0. Cuando yo guardo el 4, lo voy a guardar con prioridad 2. Muy bien. Y guardo el 4. Y el 4 con prioridad 2 va a querer hacer upheap. ¿Y qué va a pasar? Va a decir no, es mejor el 0, dejo el 0. Y así vamos trabajando. ¿Qué pasa cuando desencole? ¿Qué tengo que hacer al desencole? ¿Cómo se dice? La primitiva de desencolar del heap va a quitar el elemento que está en el tope. Va a quitar el elemento que está en el tope y va a querer reordenar el arreglo de esa manera. ¿Cómo lo hace? Lo reordena con la prioridad que asignaste. El que tiene menor prioridad va a... Perfecto, pero paso por paso. ¿Qué es lo primero que hace un desencolar de heap? Si yo lo saco de acá, tipo, me quedan los hijos huerfanitos, por decirlo. ¿Reemplaza con cuál? El más chico. Usa la función de comparación que le mandaste. ¿Eso es lo que hace el heap al desencolar? ¿Cualquier heap implementado? No, saca el de máxima prioridad y reemplaza de derecha a izquierda el más chico de prioridad. El más chico. No sé si hace eso. Lo está diciendo, pero muy bajito. ¿Qué hace? Hace un swap con el que está más hacia la derecha. Hace un swap con el último elemento de la derecha, ¿no? Desencolar. Entonces, bueno, acá yo tengo solamente 3 elementos, pero si tuviera más, sacaría el que está más hacia la derecha en el arreglo. ¿Sí? Hace un swap. Cambia acá el 3 con el 4. Y recién cuando el 3 está lo más a la derecha posible, ¿qué nos garantizamos? Cuando el mínimo está lo más a la derecha posible, ¿qué propiedad se cumple en el arbolito del heap? No tiene hijos, los huerfanitos no van a llorar porque no hay. ¿No? Y ahí sí lo puede sacar. Y una vez que lo sacó, ¿qué tiene que hacer? ¿Devolverlo? No, falta algo. Porque acá en la raíz dejamos un elemento que nada que ver. Tiene que hacer el tipo Heapify. Ahí lo Down dije. heap. Ahora este elemento le va a hacer down heap. Y ahí sí vamos a aprovechar, por ejemplo, el 4 tiene prioridad 2. ¿Sí? El 7 tiene prioridad 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a subir. Va a quedar acá el 7 con prioridad 1 y el 4 con prioridad 2. ¿Está bien? Los dos. Es un poquito recordatorio cómo funciona el heap por dentro, cómo podemos manipularlo por fuera para que esto funcione. Ahora con eso quedó más claro, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de cómo funcionaría esto? A mí me faltaría, ¿de dónde saco el 0, el 1 y el 2? O sea, ¿cómo hago? O sea, yo desencolé el 3. ¿Cómo sé que ahora cuando guardo el 2 tengo que ponerle prioridad 3? O sea, ese numerito, ¿dónde está? ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo? Una constante, pero la constante Que no cambia. varía, la repetición. Una variable, ¿qué puedo hacer? Ahora una variablecita, me acuerdo, che, el último que guardé son 2, entonces el próximo que guardé es un 3. Muy bien.
Repetime la pregunta, por favor. Guardás el 3. El 3 tiene prioridad 0. Sí. Bien, o sea, vos proponés que a medida que vas llenando el heap, vos te fijes qué elementos tienen hijos y en función de los hijos que tienen esos elementos, ir completando el heap con otros elementos. Ahora, hay dos problemas. Primero es que el heap ya tiene implementadas sus primitivas. O sea, ¿cómo le decís al heap que no haga up heap cuando agrega un elemento o que no haga down heap cuando quita un elemento? Y no tenemos la posibilidad de acceder a la implementación de up heap o down heap, porque esas ya las hizo Alan del heap. No puedo modificar cómo se comportan esas primitivas. Entonces, desde afuera, para crear un TDA cola usando el heap, yo no podría modificar eso. De hecho, la segunda cosita que quería mencionar es que no podrías tocar los nodos. Vos no tenés acceso a los nodos, tenés acceso a las primitivas que tiene el heap. Pero como dijo Pili, sos Bárbara de heap. Sos Alan de cola, por eso podrías hacer la variable para tener qué posición tenés que agregar, pero sos Bárbara de heap, no podrías tocar los nodos, no sabes que existen. O sea, lo llamás, lo estás usando. El heap, ¿eso? No, en la que el numerito que está en el arreglo lo volvés a que tiene. Ah, nada, viste que el heap usa generics. O sea, puede tener números, frutas, como dijo Pili, tiene un struct. Y no necesita saber qué tiene, solo sabe que en la función de comparación accedes a una de esas dos partes del struct. Claro, pero no tenés que asignar vos a medida que pasan. En la función de comparación eso lo hace, que la haces vos y vos la asignás. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero tendrías que decir el concepto de paquetitos que existan. Struct paquetito va a tener un valor y va a tener una prioridad. Eso existe. Ahora, cada vez que llega un número, vos necesitas crear un objeto concreto struct y decir el numerito es el numerito y la prioridad es lo que estamos tratando de resolver con una variable. Claro. Lo haces en la primitiva cola.encolar, que por dentro usa heap.encolar. Claro, pero el heap siempre de vuelta, desde el lado de Bárbara. ¿Sí? Vamos con lo que sigue entonces. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos charlando. Ahora la pregunta es, ¿y la pila se puede hacer también con un heap? ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Igual, pero dándole prioridad. Claro, es más o menos la misma idea. Lo que pasa es que la pila tiene propiedad LIFO. Es last in, first out. El último que entró es el primero que sale. Así que sería más o menos esa idea. Bien, ahí va. Solo le seguís asignando las prioridades, si vas a la función, más si asigna el Perfecto, sí. Yo les quiero hacer una pregunta, algo que vos habías dicho de tener en cuenta el largo. ¿Acá serviría? ¿Se puede tener en cuenta directamente el largo de la pila? El problema que habíamos dicho antes era que cuando por ahí ibas desencolando elementos, ahí ya dejaba de tener tanto sentido el tema de la prioridad. Pero en este caso vemos que funciona. Si lo piensan un toque, cuando vas desencolando siempre vas, o sea, los últimos elementos que vos vas a querer sacar siempre son los primeros que encolaste. Entonces, funcionaría, ¿no? Además, en la pila puedes tener un struct que sea cantidad, prioridad, y que siempre que entra uno nuevo sea cantidad anterior más uno. La cantidad de más uno que vas poniendo se va manejando así. Claro, antes de... Sí, está bien, sí. Perfecto, sí. O no hace falta el más uno. O sea, es lo... Si querés manejar el largo, quiero manejar el largo. Sí, creo que si te seguís creo que está bien. Igual, ponele, heap tiene heap.cantidad. Claro, eso, podés entonces mirar. no es necesario. Pero podés mirar también
Sí. ¿Cuándo se puede utilizar el largo de una pila? ¿O para qué se puede utilizar? No se puede. No se puede, no tiene la perspectiva. Pero si vos por ahí la estás implementando, o sea, sabés. Pero ¿para qué la querrías en este caso? No, por eso, porque como estaban diciendo Pero el heap, vos sí tenés una primitiva, ¿no? Que es... ¿para qué serviría un cortador o contar cuánto dura la pila si en total tenés una primitiva que vas a... No, por eso, pero digo, vos estás implementando la pila no existe. Y para eso estás usando un heap. Y sería esta misma idea que estábamos charlando con la cola, pero teniendo en cuenta que el orden de prioridad para la pila es al revés, ¿no? ¿Quieren hacer un seguimiento también como hizo ese o está? Claro, sí. Sí, en este caso no es necesaria la variable, porque como dijo Pili, usa heap cantidad y listo. Pero Eso la se podés entiende. mantener. Sí, pero no es necesario. Eso también se entiende, ¿no? Bueno, Joya. Bueno. Esto es literalmente la misma idea, pero lo que cambia es que ahora los últimos en entrar tienen más prioridad. Misma función de comparación, distinto heap, es lo mismo que invertir la función. Perfecto. Bueno, ahora vamos con un ejercicio que dice implementar un algoritmo que reciba un arreglo de n números y un número k y devuelva los k números dentro del arreglo cuya suma sería la máxima entre todos los posibles subconjuntos de k elementos de dicho arreglo. La solución debe ser mejor que o de n log n, sabiendo que k es mucho menor que n. Indicar y justificar la complejidad de la función. Bueno, ¿se entiende el ejercicio? Lo que a nosotros nos dan un conjunto de números y un número k, y la idea es que podamos devolver los k números que van a dar la máxima suma. ¿Sí? No habría que hacer algo muy parecido al ejercicio que hicimos antes de los elementos, ponerlos en un heap y esos elementos sumarlos al final. En este caso sí, no te pide que los sumes nada más devuelve, pero está bien la idea. O sea, los elementos que te van a dar la suma máxima. Sí, perdón, vos querías decir algo. una cosa, igual, vos a quiénes tendrías en el heap. Vos dijiste sacar los k máximos, ¿no? Pero ¿qué tenés en el heap? Sí. Claro, vos decís hacer heapify, ponele. Bueno, sí, es una manera, ¿no? O sea, heapify. Había otro Sí también. quiero mostrarte algo. Y es lo siguiente. Mínimo con comparación invertida es lo mismo que máximo. Ponele. Voy a dibujar algo, ustedes me dicen si es un heap. A ver. Bien. ¿Es un heap? ¿Es un heap de? Este es un heap, bueno, podemos decir de máximo, no clásico. Bien. Ahora, la representación en arreglo de este heap sería 100, 80, 20, 70, 60. ¿Verdad? Entonces, dos preguntas. O sea, sigue siendo un heap, ¿no? ¿Están los top 3 números más grandes en las primeras 3 posiciones del heap? No necesariamente. ¿El arreglo está ordenado? No necesariamente. Pero sigue siendo un heap. Entonces, no es suficiente con mirar algún subconjunto de posiciones, ya sea en los nodos del árbol
o en el arreglo para suponer que voy a ver los números más grandes. Por lo menos eso se cumple siempre y cuando K sea mayor a 1. O sea, sí, el top 1 siempre está en el máximo, en el tope. Pero después no se sabe. ¿Sí? Eso. Bien. Entonces, puede ser que crear un heap con esta pinta tenga sentido, pero no mirar una cantidad de elementos porque el arreglo no está ordenado. Claro, es parecido también lo que vos decías al algoritmo que estaban viendo hace poco, el de top K. Nosotros estamos buscando la suma máxima, queremos los K elementos más grandes. La idea que iba a decir era que por ahí solo con mirarlos, los elementos, uno, o sea, si vos mirás el arreglo, vos nunca no sabés cuáles son los K más grandes. Porque el heap no es que los ordena, sino tiene que seguir la propiedad de heap. Entonces, con Heapify solo no alcanza, pero habría que habría que ir haciendo. ¿Cómo era el algoritmo? Está bien, sí, creo, o sea, vos estás diciendo, ellos vieron las dos, ¿vieron? Sí, ya sé, por eso, pero ustedes vieron las dos. Ok, bien, pero me parece que encima esa es la, vieron que habían dos implementaciones de este algoritmo. La más sofisticada y la que vemos con más, con más tiempo, digamos, por eso. Ok. Tiene más fe. Porque hay dos implementaciones, una que por ahí es más intuitiva, que sería crear directamente un heap e ir desencolando los primeros K elementos, ¿no? Porque siempre sabes que vas desencolando y te van a ir saliendo los más grandes. La que vos dijiste es la versión más sofisticada, que por ahí es un poco más lenta, ahora vamos a hablar de complejidad, pero que ocupa menos espacio, que sería esto, ¿no? Entonces, te guardas siempre K elementos en el heap y te vas fijando de tener siempre en tu heap los K elementos más grandes. Pero para eso, ¿qué tipo de heap necesitarías? ¿O cómo sería la función de comparación? Vos lo dijiste. Si tenés un heap de máximos, ¿qué función de comparación? Claro, es lo que estuvieron charlando. ¿Y querés decir por qué? Por las dudas, para repasar, porque yo como no estuve por ahí. Para poder comparar el tope del heap mínimo con el siguiente número que sería el heap original. Entonces comparás el tope y lo reemplazás. Si el siguiente número del heap original es más grande que el tope de los mínimos, cambias y volvés a hacer la función de comparación entre 3, digamos. Claro, porque si vos tenés un heap de máximos con la función invertida, digámosle heap de mínimos, como ustedes quieran, vos sabés que si vos tenés un nuevo número candidato para ser parte de los K máximos, vos sabés que si este elemento es más grande que el elemento más chico que está en el heap, entonces tendría que entrar al heap y lo sacás. Si vos tenés por ahí un heap con la función de comparación normal o un heap de máximos, puedes sacar el más grande, compararlo con el elemento que estás mirando ahora del arreglo, ver que tu elemento actual es más chico, pero ahí no puedes decir nada. O sea, vos tendrías que fijarte todos los elementos del heap para asegurarte que es más chico que todos los K más grandes que tenés. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Pero sí, es el mismo algoritmo que estuvieron viendo. Me parece que está implementado acá en las diapos. Ahí va, la función de comparación invertida. Y es esto, ¿no? Es literalmente el mismo algoritmo que vieron. ¿Quieren hacer un seguimiento? Te veo con cara... No, está leyendo. ¿Sí? Entonces, nos vamos fijando los números del arreglo. Esto es otra forma de, básicamente, encolar mientras vos todavía no tengas los K elementos, vas encolando y una vez que ya tenés K elementos, te fijas con el máximo, que en este caso sería el más chico, ¿no?
si el número actual es más grande que el máximo del arreglo, entonces significa que mi número actual es parte de los K más grandes, va a ser parte de la sumatoria más grande. Entonces desencolo el número del heap, desencolo el último elemento del heap y encolo el número actual. Pero eso no te devuelve la suma. No, porque no pedía, si se fijan en la consigna, no, pedía los elementos que tenían la suma máxima. Es como otra forma de pedirte un top K, pero como un poquito disfrazado, pero es medio la misma idea. No sería la implementación sofisticada, digamos, esa sería la primera implementación. No. Primero guarda cada elemento en el heap de mínimos. Y después Claro, sí. ¿Sí? Bueno, y acá esta sería ya la parte donde estamos armando el resultado. Es un for del arreglo de resultado. ¿Se acuerdan la complejidad que tenía esto? Habíamos dicho que tenía que tener mejor complejidad. Nosotros necesitamos mejor complejidad que ODN log n. Este algoritmo, ¿qué complejidad tenía? ODN log K. ¿Cuál de los dos era? Estoy diciendo el otro, por las dudas. No, está bien, ¿cuál de los dos era? El segundo porque... ODN más. Esto, para mí, la mejor forma es pensando en el algoritmo, en lo que, digamos, en vez de acordarse cuál era cuál, porque yo también me mezclo, si no. Creamos un heap. Acá primero estamos recorriendo todo el arreglo, ¿no? Eventualmente lo vamos a terminar recorriendo todo. Entonces, de base, este for, ¿cuánta complejidad tiene? ODN con n la cantidad de elementos del arreglo. A los primeros K siempre los estamos encolando. ¿Qué vamos a tener? Un heap con máximo K elementos. ¿Cuánto cuesta encolar? Encolar en un heap, ¿qué complejidad tenía? En un heap de K elementos. Log K. Y después nada más estamos desencolando. ¿Qué complejidad tenía desencolar? Log K, ¿no? Log de la cantidad de elementos del heap. Y encolamos. De vuelta, lo mismo. Entonces, bueno, y después esto... estamos desencolando K veces. Entonces, ¿cuál de las dos era? A mí algo que me ayuda mucho a pensarlo también es la parte del logaritmo. ¿En dónde está? En todo este código, la parte del logaritmo. Adentro del for. O sea que si multiplicase n veces todo n log K. Bien, sí, es esa. O sea, a mí lo que me ayuda para pensarlo es esto, es pensar. La parte del logaritmo, log K significa que yo voy a tener que tener K elementos en mi heap. Entonces, está bien lo que decís, es esa. Pero porque ahí recién me dijeron la otra complejidad. Entonces, esto también para ver ejercicios, a mí me ayuda a pensarlo así. Ver cuántos elementos necesito, o sea, si ya te dan la complejidad, pensar la cantidad de elementos que tendría que tener mi heap. Sí, pero habíamos dicho que K era mucho más chico que N, entonces... Sí, después tenés K log K, que es garantizadamente menor que N log K. Podés cancelar todo. Claro. Y log K siempre es mayor que K log K. Eso sí, K es mucho mayor a N. Si N es mucho mayor acá. Si N es mucho mayor acá, pones el pizarrón, la complejidad. Ah, está bien, no, la podría haber escrito. Tenés ODN log K, en la primera parte, más desencolar. Desencolar heap, cada elemento es log K. ¿Y cuántas veces desencolás? Ahí. K veces. En esta parte sí. A ver que n log K más K log K. ¿Se ve que esto se va? Porque n es mucho mayor acá. Otra forma de verlo, esto sería, si hacemos distributivas, tipo n más k, todo esto es log k, pero n más k, n es mucho mayor acá, entonces queda n log k. Bueno, ahora discutimos rápido un ejercicio que es de la guía. Es solo para pensarlo
a ver si les ocurre cómo Puedo hacerlo. guardar para la clase que viene. Ah, ¿no lo digo? ¿Lo digo o no? No. O si querés, presentalo, así lo piensas Ok. y lo vemos en la clase que viene. Ok, de bueno. resolución. Ok. Tenés un arreglo de N elementos, ¿no? Y tenés un número acá. Por cada número que sea menor acá, o igual creo, bueno, haces esta cuenta, ¿no? Del arreglo sacás el número más chico y lo sumás con el segundo más chico multiplicado por 2. ¿Se entiende? Ok. Y después lo tenés que volver a considerar si sigue siendo menor acá. ¿Se entiende? Acá hay un ejemplo que sería, primero sacás 1 y 3, haces la cuenta y lo volvés a meter el 7. ¿Ven? ¿Está acá? Volvió acá. ¿Se ve, no? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Ideas? Dale. Bueno, piensen que siempre sacás el mínimo, haces algo y lo volvés a guardar. Y sacás el mínimo, haces algo y lo volvés a guardar. Ordenas en base al mínimo, haces el tope, haces la cuenta esa, lo puedes poner por y hasta que no se cumpla que el tope sea mayor. Hasta que se cumpla que el tope sea mayor acá. Perfecto, ok. Entonces, haces un heap. ¿Cómo haces un heap? Pseudocódigo, no sé. Bueno, sí, pero en pseudocódigo. ¿A quién llamás? ¿Cómo haces el heap? Crear y la función, más o menos una función de comparación. ¿Te acordás que vimos una manera más rápida de hacer un heap si ya sabes el arreglo? Heapify. Ok. Ok, es eso básicamente. Haces un heapify, lo recorres hasta que el menor no sea mayor acá, seguís. Ok. Haces 2. Desencolar, sí. Bueno, en el ejercicio había una cosa de que si ya es mayor acá, entonces es que no se puede resolver esto. Por ejemplo, si acá sacamos, creo que el 11, no se podría resolver. O sea, te quedaría solo 1. Entonces, si le haces un caso base que sea y tope de Ok, sí, recursiva iterativa como quieras. Pero bueno, si ya... Está perfecto. Claro, son casos bases, pero podría ser en un while true, como quieras eso. No, cada vez que pienso, cada vez que decís caso base, pienso Está perfecto, como quieras. Terminás, sí, y bueno, como haces 2 desencolar, te fijas que no esté vacío. Si está vacío es inválida la solución y devolves nil, como decía acá, que devolvías nil si no se podía. Bueno, eso es todo. Adiós. Se me fueron.